Saludos, buenas noches, bienvenidos señoras y señores. Esta, dicen algunos, es la noche de los difuntos, la noche de Halloween, en esa cosa tan americana que acostumbramos a celebrar ahora también en España. Aunque créanme que hoy yo me he llevado una sorpresa cuando he visto que eso de los americanos no es que nosotros lo hayamos importado, sino que lo exportamos en su día. Yo no lo sabía. En Asturias, en la noche del 1 de noviembre o del 31 de octubre, se celebra la llegada de la huestia y parece ser que aquí se dejó de celebrar lo que ahora los americanos celebran. O sea, nosotros ya no lo queríamos y se lo dimos a ellos. Hace 50 años, o hasta los años 50, mejor dicho, se llevaba a cabo esa costumbre de iluminar los caminos con calabazas huecas donde se ponía dentro una vela. Pues no lo sabía, pero mira, es un tema de debate para hoy. Claro, al fin y al cabo, efectivamente, como bien dice Ismael, está claro que nuestro origen es celta y que esta celebración también lo es. Bueno, en fin, hablando de orígenes, el origen de cobrar €1 a la receta que se expida a cada enfermo, a cada uno que vaya a una farmacia, está en Cataluña, pero ahora hay otras comunidades que lo han copiado. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, lo va a poner en marcha. Una semana esta, por cierto, en la que cerramos mes y además también cerramos la fábrica de armas de La Vega, la de Oviedo. Ayer se despedían los últimos trabajadores de allí, se han marchado a Trubia y ahora veremos a ver si de verdad se cumple eso que dice la empresa de que no sobra nadie y que es simplemente un traslado. Es algo que no mucha gente se cree. Hay muchos temas hoy de Oviedo, pero créanme que es casi imprescindible, necesario. El alcalde tenía hoy una cita importantísima con empresarios para intentar salvar al Oviedo, que la gente, si quiere a este equipo de nuestra ciudad, y probablemente hay muchos que lo quieren, pues que se rasquen los bolsillos en este momento de crisis económica y lo hagan sobre todo los empresarios poniendo dinero y comprando acciones de este equipo de fútbol, de este histórico equipo de fútbol centenario. En fin, vamos a tratar estos temas, pero hay muchos más. Estamos a las puertas de un congreso del Partido Popular, un congreso regional, que también es curioso que lo hayan elegido esta fecha de Todos los Santos o de todos los muertos. Bueno, no quiero ser malo, voy a dejarlo ahí, para celebrar un congreso. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, digo que será casualidad, en fin. Bueno, supongo que cuando alguien hace los calendarios y fija las fechas, se dará cuenta de cuáles son las fechas. No me imagino que sea la elección simbólica, ¿no? Yeah. Aunque es cierto que el Partido Popular en Asturias no está atravesando sus mejores momentos, eso también es verdad. Bueno, vamos a saludar a Ismael antes que nada. Ismael, bienvenido. Bueno, yo vine aquí por lo de mi libro, ¿eh? O sea, que no vengo a decir que ya era hora, pero a partir del viernes estamos en Telecable. Muy bien. Bueno, que se sepa. Su libro y el de todos, sí, es verdad. Ya, eso tenemos que recordarlo. Pero como sois muy tímidos y muy... La función primordial de mi presencia aquí hoy es decir que a partir del viernes estamos en Telecable. Sí, señor. Para toda Asturias. Y nos van a ver. Exacto. Muy bien. Y a partir de ese día, los de Foro se van a ir al PP, como ha pedido Cospedal. Ha dicho, aquí cabe todo el mundo. Los que se habían ido a Foro, que vuelvan. Hombre, el que opine eso es que desconoce probablemente la labor que está haciendo Foro en este momento, ¿no? Foro está haciendo una labor de zapa y yo el otro día, ya sé que tengo contactos, aunque sean una banda rojos, pero tengo contactos con ellos, los soporto de vez en cuando, ¿no? Y tal. Están haciendo una labor, es decir, el plan prácticamente es todos los días 2 pueblos. Está haciendo el presidente de Foro. Yo me quedé asustado con lo que está haciendo porque, y es verdad, he visto la agenda. Todos los días va a 2 pueblos. Come con los paisanos, habla con los paisanos. Además, él bien es cierto que podrá ser lo que sea, que no será, pero que en el tú a tú es un paisano. Gana. Es muy paisano, muy paisano. Y, pues está haciendo, y tiene 3 años para hacerlo. O sea que los que piensen eso del PP debe ser que están muy desesperados diciendo eso a ver si cuela. Ya. Bueno. No sé, la derecha sigue dividida, el centro-derecha. Dice Cospedal que el Partido Popular siempre será el referente del centro-derecha en Asturias, lo ha dicho hoy en nuestra región, donde ha estado presente en una reunión previa a la preparación, decíamos, de ese congreso del Partido Popular asturiano que se va a celebrar este fin de semana. Pero no parece que esa brecha se vaya a cerrar tan fácilmente, ¿o sí? No, yo creo que no. Bueno, no se trata de decir las cosas, ¿no? O sea, expresa un deseo, bueno, me parece muy bien. Pero desde luego no expresa una realidad y no es que lo diga yo, lo dicen, digamos, las cifras del resultado de las elecciones, ¿no? Tanto el resultado de las elecciones de mayo del año 2011 como incluso, aunque fuera peor, el de las elecciones de marzo de este mismo año,
determinaron que el partido hegemónico en el centro-derecha de Asturias no es el Partido Popular, sino que es el Foro Asturias, ¿no? Los ciudadanos es decir, son los que ponen son los que dan y quitan razones, y ahora mismo la señora Cospedal no tiene razón al decir esto, es decir, desde el punto de vista de los datos, aunque supongo que expresará un deseo. Me imagino que ese es el objetivo que se plantea, ¿no? Y supongo que tanto el Congreso como toda la estrategia que el Partido Popular desarrolle en nuestra comunidad autónoma en los próximos años, es decir, estará enfocada a lograr ese objetivo. El objetivo de que efectivamente el Partido Popular sea el referente, el único referente o el mayor referente del centro-derecha en Asturias. Eso no es así ahora mismo, ¿no? Y además, bueno, yo tengo serias dudas de que lo sea en el futuro. Bueno, básicamente porque la situación del Partido Popular, aunque el Partido Socialista está aún peor, el Partido Popular está en una situación difícil, es decir, está gobernando, está gestionando una situación, digamos, no se están cumpliendo para nada las expectativas que se tenían, se está incumpliendo sistemáticamente no solamente su programa electoral, sino muchas de las promesas que se explicitaron. Por lo tanto, digamos que yo creo que el problema que tienen muchos ciudadanos del centro derecha es que no tienen otro referente, ¿eh?, en el resto de España. Pero en Asturias sí, probablemente de eso se vaya a aprovechar Foro para mantener esa posición preponderante que ahora mismo tiene en el centro derecha asturiano. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en el Congreso, al final, Foro se está comportando de una forma, no sé si seguidista del Partido Popular, porque creo recordar que hace unos días las enmiendas a los presupuestos se rechazaron, aunque no hacía falta, pero también con el voto favorable de Foro Asturias. La reprobación al ministro Ver, ayer o esta misma semana, se apoyaba también en los votos del Partido Popular, UPN y Foro Asturias. ¿No está siendo un poco en Madrid, creéis, o qué? Vamos a ver. Por partes. Venga, sí. El caso de Foro en Asturias, pues es la segunda vez que sucede en España, porque sucedió en Navarra. Es decir, el futuro de Asturias probablemente para el PP está muy próximo a lo que le pasó en Navarra. No llegará a extinguirse porque se dieron cuenta de que allí lo hicieron muy mal y coletearán. Las frases de esta señora, pues cuando hay un divorcio, pues una de las partes queda enamorada y siempre pretende que la otra vuelva, pero hasta ahí, es decir, no hay más. Es decir, entonces, dejémoslo en un lamento de despecho. Es decir, pero, oye, qué bien sería si estuviéramos otra vez en la misma cama, Manolín y yo, pero Manolín está con otras, es decir, ya no va a volver, ¿no? Y en cuanto a lo de cumplimiento o no cumplimiento de los pactos y de las ofertas, no está cumpliendo sin ninguno. Pero claro, cuando el cirujano, después de charlar mucho con el paciente y de examinarlo con todos los medios, lo abre con el bisturí, hay veces que le prometió no cortar algo y hay que cortarlo porque está podre. Es decir, no sé si van en el buen camino, no sé si están cortando lo que hay que cortar o no. Eso, el tiempo... Si te cortan la pierna derecha, como ha sucedido en algunos casos. Bien, pero eso solo lo va a decir el futuro. Es decir, pedirle a la gente que tiene hambre que dé plazos es faltarles al respeto. Pero es que no hay otra solución. Una solución, es decir, del sitio donde se parte, del estancamiento, de la inercia, de ir hacia abajo, pararla, retomarla y subirla, yo creo que no ha dado tiempo, ni aunque lo estuvieran haciendo bien. Fíjate lo que te digo, es decir, estaríamos, incluso, aunque estuviéramos de acuerdo con lo que hacen, con todo lo que hacen, no hubiéramos visto nada aparente, ¿no? Es una labor sucia, de esas labores que tardan mucho en dar un destellazo de luz y decir, hombre, valió para algo. ¿Justificarlos? Pues no, o sea, faltar a lo que se promete en las solo indica dos cosas, o que eres un irreverente o que eres un inconsciente, es decir, que has prometido cosas que no podías cumplir, o eres un irreverente que no las cumples aunque hayas prometido. Pero es que en las situaciones extremas es como la guerra, hay cosas que en la guerra se permiten y no son las justas. Es decir, está todo tan mal que lo mejor es intentar ayudar en vez de poner piedras. En vez de poner palos en la rueda, pues empujar. Hombre, si va para el precipicio directamente, pues por lo menos sin amarrarte al carro, pero empujar, es decir, intentar hacerlo. Porque todos vamos a ponernos en el concepto de que esta gente le saliera, toque la flauta y salga bien, como le salió la vez anterior que hicieron también cosas que no estaban, y salga bien. Coño, pues que no le quede a nadie la conciencia de haber puesto palos en el camino. Bueno, pero ayudo porque no creo en ello, pero no poner palos en el camino, porque
el tiempo es un enemigo implacable, ¿no? De todas formas, yo creo que Foro está haciendo, es mi opinión, una política digamos, en el Congreso de los Diputados, bueno, es decir, discreta. Es decir, no, ¿para qué va a meterse en berenjenales cuando, digamos, su objetivo fundamental, yo no sé si lo era al inicio, pero luego ahora sí, su objetivo fundamental es Asturias, ¿no? De todas formas, para un poco, es decir, no contestar, sino hacer una reflexión en torno digamos, al camino que se está llevando en el ámbito estatal, hay una cosa que no se está diciendo, pero las políticas que está desarrollando el Partido Popular en España no son en absoluto diferentes en cuanto a su orientación a las que desarrolló el Partido Socialista a partir de mayo del 2010. Es decir, recorte, recorte y recorte y recorte. Lo que diga doña Angela Merkel y más recorte. El PSOE reformó, bueno, con el Partido Popular, pero reformó la Constitución para establecer el déficit público, la limitación del déficit público, la reducción del salario de los funcionarios. Se sigue insistiendo en esas mismas políticas. Y parece que ya empieza a haber un consenso de que esas políticas no solamente no nos sacan de la crisis, sino que nos profundizan en ellas, en ella. Y la prueba es que después de casi un año de acción de gobierno, no estamos, ni siquiera se ha podido parar la sangría, sino que se ha profundizado en la disminución del Producto Interior Bruto, en la reducción de derechos sociales a los ciudadanos, en el recorte de salarios tanto en el ámbito público como privado, en el recorte de las administraciones públicas, en el rescate de la banca que inició en su momento también el gobierno anterior, y sin embargo, seguimos teniendo más paro, seguimos teniendo más déficit público. Es decir, estamos, por lo tanto, ante la encrucijada de que se están desarrollando las mismas políticas y estas políticas no están dando resultados. Es verdad que, volviendo un poco al tema de Asturias, yo creo que Foro está en una posición mucho más cómoda que lo estaba a su inicio, porque solo tiene que dejar que el Partido Popular se siga desgastando y recoger el fruto de ese desgaste. Y además yo creo que efectivamente el modelo que tienen en mente se parece bastante al modelo navarro o al de otras comunidades con partidos regionalistas, por ejemplo el cántabro, ¿no? Yo creo que ese sería un poco el modelo que o al menos saber no lo deben saber ni ellos, bueno, eso también es verdad, ¿no? Pero aunque bueno, en algunos lugares parece que sí que está empezando a haber una cierta convergencia, que por otra parte, bueno, sería normal entre partidos similares ideológicamente en ámbitos institucionales. Estoy pensando en Gijón, sí. Estoy pensando en Gozón, estoy pensando en determinados lugares en los que, incluso en Oviedo, en los que cada vez se nota una mayor confluencia política entre el Foro y el Partido Popular. Por cierto, hablando del Partido Popular, no parece que vaya a salir una renovación, ninguna diríamos, ¿no?, de ese congreso de este próximo fin de semana, porque... ¿No viste la foto en el periódico? ¿La foto de quién? ¿De Mercedes Fernández? No, hay una foto de tres. Ah. Ovidio, el Maestrín y Mercedes. Es decir, sumaos 200 años. 3 por 60, 200 años. Si eso es la renovación, macho. Es curioso, efectivamente, tal parecía que en este Congreso del Partido Popular apuntaba a un proceso de renovación, pero de una renovación, digamos, creíble, ¿no? Es decir, con una persona, como podía ser Manuel Pecho Román, que llevando muchos años en el Partido Popular era una persona joven y una persona, bueno, con un discurso interesante, renovador, interesante, y que además parece no tener muchos de los vicios de aquellos que llevan 30 años en política. No ha tenido ni siquiera la oportunidad de poder presentarse porque ni siquiera ha logrado los avales suficientes, apenas ha conseguido los de su localidad, que es Gijón. Y familia. Pero bueno, en cualquier caso parece que se centró en un impulso excesivamente gijones, ¿no? Bueno, en cualquier caso, en el Partido Popular, en Asturias, es decir, el núcleo central sigue siendo Oviedo, ¿no? Por lo tanto, lo que decida Oviedo es lo que se determina para toda Asturias. Y es verdad que Mercedes Fernández, por sus propias características y por su propia trayectoria,
es más una persona de los años 90, es decir, que una política con futuro, teniendo en cuenta en cualquier caso que yo creo que sí, que bueno, no es reprochable, ¿no? Es decir, desde luego para su partido ha hecho un esfuerzo grande, pero en cualquier caso yo creo que no es la esperanza que el partido, sobre todo teniendo en cuenta que se tiene que enfrentar a un monstruo que sigue siéndolo, de la política, que es Álvarez Cascos, ¿no? que sigue condicionándolo todo. Y se decía, bueno, pues es una persona que efectivamente tiene una relación especial con la ciudadanía, ¿no? Directa, ¿no? Con independencia, yo creo que, sinceramente, su etapa de gobierno ha sido un fracaso, probablemente por su empecinamiento en no hacer política. Pero bueno, eso ya son cosas suyas. ¿De Isabel Pérez Espinosa sabemos algo? No, Ismael. ¿Quién es? De la anterior candidata, me refiero a... Ah, no sé. Yo por lo menos no sé nada. Tiene un cargo por ahí, está bien, no llora, es que está bien. Pero de esta candidata que tú dices que su historial, ¿qué tal? Historial de funcionaria, es decir, o sea, funcionó de funcionaria, de política que ha hecho. Bueno, o sea, lo cierto es lo iba a decir. Porque no nos dejemos de engañar, porque te llevas mucho tiempo en la palestra, se puede llevar mucho tiempo en la palestra de florero. Pero, y sales en todas las fotos. Bueno, la verdad es que, al contrario que otros en el Partido Popular, doña Mercedes Fernández no ganó nunca ninguna elección. Eso también es además, no ha sido electa de nada nunca. Es decir, hay otras personas en el Partido Popular que sí han ganado elecciones. Yo por eso estaba poniendo el ejemplo de Oviedo, ¿no? Sí. Y eso es importante en política. Es imprescindible, yo creo que es imprescindible. Hombre, para un partido de gobierno, con vocación de gobierno, con el Partido Popular, sin duda, ¿no? Pero estábamos hablando, acabas de citar a Isabel Pérez Espinosa, que tuvo que pagar los platos rotos de un muy mal resultado del Partido Popular en el año 2011, en mayo del 2011. Mercedes Fernández no lo mejoró. Ni lo pagó. Es curioso. Es curioso cómo la política tiene... Como el dígito. Pero es que, es decir, normalmente hay un principio fundamental, ¿no? Yo creo que en política y en todo, ¿no? Que es que, con independencia de que hagas las cosas mejor o peor, es decir, los líderes, los dirigentes, se tienen que hacer responsables de los resultados, ¿no? Es decir, pues... Y eso fue lo que pasó con Isabel, es decir, Pérez Espinosa. Isabel Pérez Espinosa encabezó una lista que obtuvo el peor resultado de la historia del Partido Popular y de Alianza Popular en toda la democracia asturiana para antes del año 83, y lo pagó siendo invitada a salir fuera de la política, ¿no? Sí. El Mercedes Fernández, un año escaso después, es decir, se presenta a las elecciones y mantiene, incluso empeora ligeramente en materia de votos ese resultado, y sin embargo va a ser entronizada como presidenta del Partido Popular en Asturias, ¿no? En fin, eso, me parece significativo, ¿no? La historia, la que habrá poniendo un nombre a ese mecanismo, será el mecanismo señor Rubalcaba. O sea, tipo señor Rubalcaba. Perder y crecer. Sería bueno que en su momento este país y los partidos políticos hicieran la reflexión de que la única forma de superar la crisis de legitimidad que están atravesando es reforzando los procesos democráticos y abriendo a la participación de la ciudadanía. Yo no voy a participar en un proceso interno, de un proceso de designación de un candidato del Partido Popular, ¿no? Pero seguramente muchos, porque no estoy en ese ámbito, pero muchos votantes o simpatizantes o personas independientes sí les gustaría participar. A muchas personas de la izquierda les gustaría participar en los procesos, ¿no? Es decir, para determinar quién es el candidato o los candidatos de esa fuerza política. Dentro de una semana hay elecciones en Estados Unidos. Hace un siglo tuvieron este mismo debate, ¿no? Y ahora, bueno, pues tienen esos mecanismos de participación ciudadana. ¿De participación ciudadana en Estados Unidos? De participación ciudadana a través de las primarias, efectivamente. Yo creo que es la tomadura de pelo más grande del mundo. Yo creo que... Hombre, todo es superable. Todo es superable, pero... Los americanos, que son el imperio y que, por tanto, como imperio que son, nos están fastidiando muchas veces y además se están interviniendo en países... Es decir, con esa mentalidad imperial y con esa mentalidad, digamos, dominante para defender sus propios intereses, siendo eso así, no hay que olvidar que los mecanismos, digamos, al menos formales de participación, son los que son y son bastante más abiertos, es decir, que los nuestros,
Lo digo como una reflexión. Yo no estoy defendiendo para nada el modelo americano, pero sí estoy defendiendo el modelo de participación, el modelo de apertura, el modelo de que entre aire fresco en esta democracia que si no se está poniendo en riesgo, si no se está cuestionando, ¿no? Pero si se niega a que haya listas abiertas, o sea, si no solo es que se niega a que se elijan poco a poco, sino que ni para lo mucho, o sea, ni para lo mucho, ni que se singularice la persona, ni que valga el mérito personal. De todas formas, con esto de las listas abiertas también hay que decir una cosa, es decir, en este país hay listas abiertas a las elecciones al Senado. Bien. Y no sirven para nada. Para nada. Entonces yo creo que no solamente es el tema de listas abiertas, hay que cambiar muchas cosas. Bien. Y sobre todo hay que hacer posible que la gente se comprometa haciéndola partícipe. Es decir, si las estructuras son estructuras cerradas, son estructuras donde dices tú, mire, usted vota a este símbolo o este otro, y sobre todo... Por colores. Hay países en Sudamérica que todavía sí, se vota por colores. Y sobre todo, da igual, porque cuando en este país alguien ha dicho, y se ha quedado más ancho que pancho, que los programas electorales están para no ser cumplidos, oiga, está usted directamente metiéndole un rejonazo a la esencia misma de la democracia, que es la pluralidad y el debate entre ideas, entre propuestas, entre programas, que se tiene la intención de cumplir. Lo decías antes, oiga, hay que ser un irresponsable o un sinvergüenza, claro, para decir una cosa y decir exactamente lo contrario. O bien porque sabías que no lo podías hacer y sin embargo lo dijiste, o bien porque no sabías, cuando tenías la obligación de saberlo, que no lo podías hacer. Entonces, por eso la gente está un poco hasta las narices, y por eso la gente es indigna. Y por eso la gente, yo creo que la solución fundamental es la de favorecer que la gente participe y que tome decisiones diciendo, miren, me gusta este señor, me gusta esta señora para que encabece la lista de ese partido, que por otra parte es el partido que a mí me gustaría votar o el partido en el que yo creo. Eso sería, empezaríamos por ahí para favorecer precisamente eso, es decir, la vinculación, porque claro, una persona que se compromete con la ciudadanía tendrá que comprometerse en función de ideas, de propuestas, de programas, que no le será tan fácil abandonar a las primeras de cambio en función de no se sabe qué situaciones sobrevenidas. Oye, Jorge, por la Junta hay rumores de que se pueda llevar a cabo también aquí esta medida de cobrar €1 por cada receta, como ahora va a hacer la Comunidad de Madrid, ¿o no? Es decir, no hay ningún rumor y en cualquier caso yo creo que si lo hubiera estaríamos ante una situación, en primer lugar, ilegal. Y es una cosa que yo creo que los ciudadanos no saben, que es que esta medida que inició Cataluña y que parece que ahora quiere poner en marcha en Madrid es ilegal. Es decir, contraviene además el reparto competencial en materia sanitaria. De hecho, los televidentes recordarán que la vicepresidenta del Gobierno amenazó, y no solamente eso, sino que estuvo a punto de presentar un recurso de inconstitucionalidad frente al euro catalán, que luego retiró a cambio de que Convergencia y Unió apoyara los reales decretos de recorte en el Congreso de los Diputados. Estas cosas que pasan en las negociaciones. Yeah. Pero además, es decir, además de ser ilegal, porque las comunidades autónomas no tienen competencias en esta materia, tienen la competencia de gestión, pero no pueden establecer una tasa que además es una tasa por emitir la receta. Por el costo del papel. Pero claro, el problema es que las tasas, de acuerdo con la ley, tienen que cubrir estrictamente el coste del servicio. Y el servicio, es decir, es el papel y el tiempo de unos 10 segundos que puede tardar el médico en hacer la receta, con lo cual a €1 cada 10 segundos estamos hablando de que, bueno, son 6 euros por minuto, es decir, ya veremos, es decir, yo creo que la cosa tiene bemoles, es decir, no se justifica, no es legal ni en un sentido ni en otro. Y además, en cualquier caso, después del recorte, después del establecimiento del copago sanitario que se hizo por parte del Gobierno del Estado, es mentira que tenga ese efecto disuasorio. Si había ya algún efecto disuasorio, lo habría tenido la medida estatal. Y además consiste también, es decir, en volver a insistir en un elemento que es hacer pagar a los ciudadanos, especialmente a los ciudadanos que menos capacidad tienen, el coste de la crisis. No, sobre eso del carácter disuasorio iba a preguntaros, porque efectivamente se justifica por esa razón, ¿no? Un carácter disuasorio.
¿Pero eso qué significa? ¿Que es que entonces vamos por afición al médico o acumulamos recetas o medicamentos por afición? Al médico vamos por afición, hay coleccionistas de medicamentos, y de recetas. Eso está claro. Eso está claro, pero eso no lo va a arreglar que paguen €1. O sea, eso, que la receta cueste €1 no va a arreglar ese tipo de gente que te vas a su casa y tiene los armarios tal, no va a arreglar que se sigan dando medicamentos cuando necesitas 6 pastillas en cajas de 25. O sea, los males profundos que hay que arreglar no los arregla eso. Y no tiene una razón de ser. Pero hablando de lo de... Yo es que me quedé con las ganas de decir una cosa que siempre digo, y luego tú me riñes, pero lo que lo debo de decir, que es que el cáncer político de este país, no voy a decir que son los políticos, que es sabido, sino voy a decir, es que los políticos estén en la administración. Es decir, aquí hay determinados establecimientos que se denominan administración local o administración pública. Es decir, para administradores, no para políticos. Es decir, no tiene que ser un mérito ser político para estar allí. Es decir, los ciudadanos que son capaces de generar sus impuestos en una localidad deben ser capaces de formar un consejo que mediante profesionales contratados los utilicen. Claro, me empezaré a decir que eso ya lo hizo Mussolini, que lo hizo no sé quién, que tal, pero es que, es decir, y si por esa primera célula, que es el municipio, no sacamos a los políticos y los colocamos donde tienen que estar y ponemos administradores de la propia masa que aporta el dinero, no solucionaremos nunca nada, porque ya tenemos la ruina en el primer peldaño. No, yo quería matizar eso, bueno, contestarlo de forma radical y te voy a explicar por qué. Es decir, es que la acción política, si funcionara como tiene que funcionar, es decir, es la de los representantes de los ciudadanos. No, es decir, intermediarios, como el que compra fruta y se la vende a otra persona. Hombre, vamos a ver, es que si estuviéramos en la Grecia es decir, en la Grecia clásica, en la Grecia de Pericles, hiciéramos el ágora. Por cierto, había también políticos, pero siempre se colaron. No, los políticos eran los ciudadanos porque estaban en la polis, la ciudad, de ahí viene el tema político, es decir, son los que están en la polis. No era peyorativo, era topolítico. No, y además cuando Aristóteles decía que el hombre es un zoón político, efectivamente, ¿no? Pero es decir, no confundamos, los gestores están a las órdenes de alguien que tiene que establecer las directrices. Y esas directrices se determinan en función de la controversia y de la decisión de los ciudadanos que votan a unas opciones o a otras en función de cuáles son sus prioridades o sus preferencias. Entender que, es decir, una cosa es que haya, digamos, mala política o malos políticos, y otra cosa es que la política o los políticos no sean elementos indispensables en una sociedad democrática y pluralista. Y, por tanto, unas veces estarán unos y tendrán una orientación, y otras veces estarán otros y tendrán otra orientación. Y en un ayuntamiento se puede favorecer, por ejemplo, por la razón que sea, que se gaste dinero en farolas, o que se gaste dinero en comedores escolares. Y eso dependerá no de una buena administración, sino de una decisión que alguien tiene que tomar y que toman los políticos en función de las prioridades o de los votos. Y esa es la única... Decir, porque siento el 100%, no un 1%. Es decir, eso es una base absoluta. La ciudadanía local, que tiene capacidad para generar impuestos, tiene capacidad para administrárselos. Ella, sin intermediarios de ningún tipo, tiene sus colectivos, que pueden ser gremios, que pueden ser colegios profesionales, que son los que designarían, mediante la opinión popular directa del contribuyente, directa, sin ningún intermediario, sin ninguna ideología política, la administración de su entorno. La ideología política es un elemento esencial que ha existido desde la época de Platón. Perfecto. Pues se llevan equivocados desde la época de Platón. Bueno, forma parte... 6 millones de moscas comen mierda y no hay que seguir comiendo mierda. No, hombre, vamos a ver, es que hay cosas, vamos a ver. Es decir, las sociedades son complejas y son plurales. Sí. Por lo tanto, las sociedades complejas y plurales generan debates y en torno a esos debates complejos y plurales se generan, digamos, estados de opinión estructurados, o sea, ideologías políticas. Y una persona puede ser de derechas, puede ser de izquierdas, puede ser de creamos a alguien que vive de lo que pensamos los demás. No, para administrarnos lo que pensamos. Hay gente, lo creamos, es un intermediario. Hay gente que vive de los conflictos, que se llama la policía, hay gente que vive hay gente que vive de las enfermedades, que se llaman los médicos. De evitarlos. Hay gente, de evitarlos. No, bueno, de gestionarlos. No, de evitarlos. No necesariamente de evitarlos. Si no hubiera enfermedades, no habría médicos. Sí, eso claro, es para evitar las enfermedades. Y si no hubiera personas, sociedades, no habría políticos. No, claro, porque los políticos son unos parásitos, hombre, la sociedad. Son las ladillas de la sociedad. Nada. A lo que para que costará muchos años erradicarlos, pero se llegará a administrar
por los propios Ismael, gente que pone pero es que dinero. los políticos... Pero tú no fuiste concejal, no fuiste Sí, político. claro, yo fui concejal representando a la Asociación de Hostelería. Político, por No, representando a la Asociación de Hostelería. ¿La Asociación de Hostelería se presentó a las elecciones y obtuvo resultados? No, compramos un puesto en una lista porque por vergüenza en este país no se puede hacer de otra manera. Pero gestionamos del principio al fin en la autonomía de la asociación. Eso es, esto yo no lo sabía, que yo no sabía. Pues así es. Es decir, Pues así si es. de repente, Pues así es. si de repente si existe la posibilidad de Es decir, comprar un puesto en una lista de un partido comprar político... no quiere decir operación mercantil, sino intercambiar fuerzas. Nosotros aportamos nuestra fuerza gremial. Hicimos la campaña absolutamente sin un solo pasquín del PP, de AP, que eran entonces de AP, es decir, solo con los pasquines de la Asociación de Hostelería. Bueno, eso forma parte, Sí, ¿eh? eso es exactamente hacer política. No, para nada. Eso es exactamente... Eso es decir, los eso es- hosteleros, eso que es somos exact- una de las fuentes de ingreso del municipal más importante, queremos estar administrándonos. Eso es lo que dijimos. Y lo sacamos adelante. ¿Qué pasa? Se dispara una guerra absoluta a la siguiente contra todo lo que olía a eso, porque vieron venir el toro, claro. No, si los pero- colegios profesionales, las asociaciones profesionales, Pero vamos los a ver, gremios... yo formo parte de un colegio profesional. Sí, sí. Es decir, y en ese colegio profesional efectivamente hay intereses comunes, Sí, claro. porque Sí, efectivamente pero es decir, cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre en la mayor parte de los asuntos. Perfecto. En la mayor parte de los Perfecto. asuntos. Pero Entonces, pero yo no tenemos puedo unos entender, miembros- yo puedo entender que haya un decano de un colegio profesional que represente mis intereses en el marco de esa actividad profesional, pero desde luego yo no quiero que ese decano esté gestionando en el ámbito administrativo, sea ayuntamiento, comunidad autónoma, porque es decir, no va a gestionar en función de lo que piensa los profesionales de ese área, porque hay muchísimos otros intereses en juego que además poco tienen que ver, y además seguramente a mí y a otros profesionales como yo no nos representan. Vamos a la idea política, Pero no, a dudar de la integridad del individuo, a tutorar, a ser tutores de los individuos, porque pobres individuos que enseguida van a contaminarlo. No, Un hombre, no. profesional puede defender su gremio siendo todos de diferente equipo de fútbol, por no decir de diferente partido, sin ningún problema, porque es un profesional que defiende los intereses de la profesión. El carnicero la carnicería, el carpintero la carpintería, el abogado, y esos colectivos son los que tienen que administrarse, porque son intereses administrativos. Y cuando queremos hablar de política, elegiremos a la gente que define las características de mi sanidad, de mi religión, de mi educación, que están en un nivel que no es la administración, que es el legislativo. Y ahí habrá políticos. Pero en el administrativo, políticos no. Son la ladilla de esta sociedad, hombre. Coño. Es que, es decir, acabas de decir ahora, ya es una matización muy importante. No, lo no, que decías antes. yo desde el principio he dicho administrativo. Administrativo, No, es decir, administrativo. es que en la administración tiene que estar en manos de profesionales. Eso es. Pero tiene que haber también un poder ejecutivo que está compuesto Ejecutivo, de... representativo de los miembros que lo integran. No, es un poder ejecutivo que es el que determina en función de unas mayorías y minorías cuál es la orientación política de esa administración. Sin intermediarios. Sin intermediarios. Los mismos que cotizan, los mismos que deciden. Bueno, o sea, que ojalá llegamos a un modelo al estilo suizo, que es muy parecido al que tú estás planteando. Bueno, no, pero están más en el camino. Es decir, y entonces hacemos, que también es verdad, referéndums cada 2 por 3 para tomar una decisión. ¿Y por qué no? No, Es que eso sería lo bueno y lo justo. Bueno, pero ¿Qué les parece a mis vecinos? ese modelo de democracia pluralista y por tanto partidaria, porque en Suiza también hay partidos políticos, puede tener interés porque favorece la participación. Pero, es decir, el pluralismo se basa, digamos, en la diferencia de ideas, no en la defensa de intereses gremiales que tienen otros marcos de defensa y que se interrelacionan, pero en función de eso. Hay lapsus. Es decir, los intereses de otros grupos no son nunca administrativos, son ideológicos. Los intereses de la base, de los que vivimos en la calle, son absolutamente administrativos. Es decir, ese tiene más acera que yo, y como estamos juntos en la mesa, pues lo discutimos él y yo. No viene un señor y como ese barrio lo votan más, pone más aceras. No, lo discutiremos los que vivimos en cada barrio, los que consumimos en cada edificio, y es una utopía, como todo, pero será, mientras no se acerquen a eso, ¿Sabes cuál es el estaremos problema? jodidos. No, por acabar, sí, es decir, para acabar, algunas de las cosas que se dicen suenan bien, algunas pueden sonar a la Europa de los años 30, pero otras suenan también a la América Latina de los años 2000, es decir, que se llaman, digamos, el cuarto poder, que es el poder popular. Es decir, donde se gestionan intereses administrativos. Pero, Es decir, dependiendo de cómo se plantee eso... Lamentablemente yo conozco muy bien toda la América, participé en política en la mitad de América, Algo se le pegó de Chávez. y eso es otra de las gamberradas de los partidos. Han inventado eso para manejar borregos. Es decir, gente que no tiene decisión. Borregos.
Es decir, es tan el insulto que en Venezuela, por ejemplo, un candidato a la presidencia a sus muchachos que reunió los llamó el chiripero. Como sabes, chiripa es cucaracha pequeña. Es decir, pero sin ningún ánimo de sorprenderse. Es decir, vengo yo con mi chiripero. Es decir, o sea, a ese nivel de desprecio es esa política que tú dices del cuarto poder, ¿eh? Bueno, señores, ahí sí que es grave. Vamos a ir a publicidad. A la vuelta hablamos de otros asuntos, de otras cosas, ahora sí, si cabe todavía más relacionados con Asturias. Estamos aquí de nuevo con todos ustedes en esta segunda parte de nuestro debate de hoy, en este 31 de octubre. Sé que hay muchos temas para hoy, así que vamos a seguir un orden un poco aleatorio, un orden desordenado, podríamos decir, porque me gustaría, ya que está aquí Ismael, que fue hostelero, que ya he explicado antes que tenía mucho que ver con este asunto, a ver qué le parece lo del botellón, si hay posibilidades de poner puertas al campo, si a lo mejor es que no debemos ponérselas y que los chavales beban y punto, o qué, porque en Gijón están llevando a cabo una ordenanza que está siendo tremendamente polémica, con 85 alegaciones para intentar controlar esto del botellón. En Oviedo, ¿qué? ¿Cómo andamos en este asunto? Y existe primero también... que vamos a coger el toro por los cuernos. El botellón es una culpa absoluta de los hosteleros. Es decir, los hosteleros han tirado al monte con los precios, con la dureza de los servicios, con la incapacidad de recibir al público joven como lo necesita, y han creado, han creado su muerte. La muerte de la hostelería como la conocíamos, lo han conseguido. Es decir, antes en este país nadie soñaba invitar a sus amigos a cenar en casa, que vengan a lavar platos y qué tal, no sé qué. Iba a un restaurante, hasta que descubrió que lo atracaban cada vez que iba a un restaurante. Porque vamos a ser honrados. Es decir, que tú te compras un besugo para comer 4 personas en tu casa, media caja de champán y caviar, y pagas lo que pagas por una sola persona en un restaurante. Entonces, le abrieron los ojos a la ciudadanía para que haga eso. La ciudadanía senior hace eso. La ciudadanía junior dice, copa, 7 euros. Botella de ron, botella de Coca-Cola y saco de... Y me regalan los vasos, unos vasos de plástico, 7 euros. Dice, joder. Dice, bueno, debe ser el garrafón, pero a mí creo que tengo 18 años, no me tumba, yo soy como Tarzán. Y se meten unos botellonazos que se están envenenando, pero se divierten, porque no se les había hurtado el derecho al ocio. Es decir, no nos engañemos. De acabar con ello ni de controlarlo. Eso es el principio. Luego, como todo, entramos en que habrá que ponerle pues vallas a los jabalís, para que no nos sigan comiendo los jardines, para que coman, para que focen y no focen en los maizos. Bueno, pues habrá que ponérselas. Pero habrá que ponérselas. Y eso es, habrá que decir, aquí sí lo podéis hacer. Pero, como dicen en casa, la mesa cuando terminas de comer, recogida y limpia. Es decir, tú lo que no puedes es llegar a un sitio que es propiedad de todos y tirar tu mierda al suelo. Hagas lo que hagas. Habrá que poner los contenedores necesarios, los equipos necesarios, la vigilancia necesaria, simplemente disciplinaria. Oye, eso que tiraste al suelo, mételo en el ordenador. Y llegará un momento en que se educarán. He visto cosas aquí que dan la risa. Hubo una temporada que detrás de los juzgados, arriba donde el pirulí, que de ahí se hacía un botellón. Pero es que te parabas a verlo y el botellón consistía en unos señoritos con una botella de whisky de marca, con una nevera con hielo, que llamaban y traían pizzas en vez para los repartidores y se las comían ahí. O sea, quiero decir que... Es la sofisticación. No, es igual, pero lo dejaban hecho un mierdero igual. Por tanto, lo que sí, yo creo que es inevitable, y contra lo inevitable lo mejor es aliarse, es decir, permitirlo. Pero permitir en áreas, obvio, la esplanada y si molestan en esa esplanada, pues habrá una esplanada en un polígono industrial. Es decir, y eso sí, una vez que haya zonas determinadas para hacerlo con la dignidad absoluta, con los transportes públicos necesarios para que los muchachos puedan ir y venir sin tener que conducir borrachos, con todo eso establecido... Hacemos un botellódromo de esos, ¿no? ¿Pero por qué no? ¿Pero cuál es el...? O sea, es decir, y luego, si la policía quiere ir y al que tenga un vaso de whisky en la mano le pide el carnet y es menor, pues lo mete preso. Pero que lo mete preso como lo mete dentro de un establecimiento público. Pero eso sí, no pueden dejarlo como un mierdero. Eso forma parte de ser ciudadano, de convivir. Jorge. Estoy anodado. Por lo siguiente, ¿no? Vamos a ver. Claro, es que yo comparto el planteamiento en general, ¿no? Pero no es exactamente eso lo que está planteándose ni en Gijón ni en ninguna otra ciudad. No se está planteando decir, vamos a ver, vamos a armonizar 2 derechos fundamentales: el derecho de los jóvenes al ocio y también el derecho de los jóvenes a beber
con la moderación que se supone que tienen que tener o que habrá que inculcar que tengan que tener. Que sus padres... Cuando digo los menores, que decir de los jóvenes, hay que tener en cuenta que en Asturias, no sé cuánto durará, pero en Asturias se puede ver a partir de los 16 años. 16. Bien. Digamos, el no generar, digamos, conflicto con los vecinos. Por tanto, diga, mire, bebe usted un grupo, si quiere, bebe usted divirtiéndose, es decir, no haga más ruido del que debe, y si lo hace, tiene que ir a una zona diferente para no generar ruido ni demás. Y efectivamente vamos a hacerlo de tal manera en uno o varios lugares, es decir, que se lo pase usted bien, vamos a facilitar el transporte público y demás. Y de paso arruinamos a los hosteleros. Bueno, porque este es el problema de fondo. Esa gente no accederá nunca a los hosteleros. No, bueno, algunos, digamos que en este asunto subyacen varias cuestiones. La primera, la gente tiene una escasísima memoria, es decir, para su juventud. Es decir, porque es como si aquí la gente no hubiera bebido cuando era joven y ni hubiera hecho algo parecido a botellones, o a salir, o a tal. Bueno, quizá porque era más fácil y más barato beber. Pero aquí no veo, no hubo tradición nunca. Pero bueno, decir... era muy barato beber. Bien, pero en cualquier caso, decir, bueno, pues... es que como tengamos una visión muy estricta de lo que es botellón, salir al merendero a tomar una sidra también es botellón. Que es una espicha. Bueno, por eso digo que aquí podemos entender el concepto de botellón, depende de... Bien. En segundo lugar, se está planteando, lo cual no deja de ser curioso, decir, no, es que los jóvenes incluso... Primero, bueno, es verdad que hay jóvenes de menores de 16 años, y eso hay que controlarlo, y para eso tiene que haber programas educativos, de que, mire, usted no beba antes de tiempo, y cuando beba después, beba con moderación. Es decir, beba razonablemente, páseselo bien, pero sepa usted que tiene que hacerlo prudente y moderadamente, como todo. No, es que aquí, es decir, la gente no puede beber, no sé qué, esto solo favorece... Es decir, lo que tenemos que favorecer es la cultura de la convivencia. Y en la cultura de la convivencia, la gente tiene que pasarlo bien, pero ese pasarlo bien tiene que hacerlo sin molestar a los demás. Y tiene que haber esa armonización. Y lo que se está planteando con estas ordenanzas es justo lo contrario. No hay una cultura de la convivencia, sino hay una cultura de la represión, porque no se tiene en cuenta ni la escasa capacidad económica que tienen los jóvenes. Es que los jóvenes tienen que tener otras alternativas de ocio que no sean, digamos, emborracharse. Bueno, es verdad. Y que usted lo dice y queda estupendamente. Ya lo ha dicho, queda muy bien, y ahora a seguir haciendo la ordenanza. Montenles picaderos, porque es un sitio estupendo para que se diviertan, o beban o follen, porque ¿qué va a hacer un chaval de 18 años que es fuego puro? Divertirse. Y él decide cómo se divierte. Hombre, no lo intervengamos. Hombre, iba a hacer una broma, no la voy a hacer porque no voy a ponerme... No voy a decir... Claro... en mi época, siendo jóvenes, hacíamos todo eso y encima cineforums, ¿no? Y conciertos. Claro. Pero por la semana. Cineforum, íbamos a Ágora, íbamos al Palladium, pero por la semana. Pero los viernes y los sábados salíamos de romería, que entonces el botellón era la romería, porque no había... Pero los viernes y los sábados poca gente se quedaba en los cineforums. Y sin embargo, ¿por qué la gente está empeñada en pensar que esto del botellón es un fenómeno de antes de ayer? No, pero nada. Bueno, de todas formas, los hosteleros podrían hacer, digamos, mucho, es decir, diciendo, oye, vamos a intentar evitar... Bueno, a ver, también es verdad que hay que intentar conciliar todos los intereses del juego. Lo que no puede ser tampoco es que de repente se haga botellón en una zona, es decir, que haya un ruido espantoso y que la gente... Pero bueno, ni botellón, ni poner la música, la otra la lleva convivencia. Esto es un tema de convivencia. Y la convivencia es bastante lógica, por otra parte, ¿no? Bastante lógica. Sí, por lo tanto, es decir, yo creo que no es un problema de regulaciones, sino de garantizar que se den ámbitos de convivencia y que la gente sepa que hay cosas que puede hacer en un sitio y cosas que tiene que hacer en otro para no molestar. ¿Sí? Como ir a los urinarios. Es decir, porque en las ciudades, hasta que se especificó que no se podía orinar en la calle, que se orinaba, pues se pusieron pues lo mismo, pues hay que especificar que no se puede hacer botellón en la calle. Pero de la misma manera que se hicieron otras cosas que fueron sucediendo pues a principios de siglo, cuando la gente orinaba en la calle, era normal, y dijeron, no, mire, le vamos a poner un sitio que va usted allí y se la sacude allí usted, el urinario. Y si no, la policía municipal le puede meter 25 céntimos o 50 céntimos en aquel entonces. Por verter agua. Por lo mismo, en esta fase toca hacerlo con el botellón, pues botelloronarios, como se quieran llamar. Pero habrá que verlo. Varios, lo dijiste muy bien lo de varios, que la gente no crea que yo prenda un macro sitio para juntar. No, varios. Es decir, y en todos los sitios hay lugares donde el ruido oral
no molesta. Es decir, es el amplificado el que molesta, no nos vamos a engañar, que es el que mueve paredes. El ruido oral es un murmullo que a los 150 metros, pues al que le moleste, me va a perdonar, está usted muy sensible, porque oye usted más la televisión del vecino. O sea, vamos, estoy un poco coqueteándolo, pero... Y luego, si estuviste, como comentas, en reuniones entre vecinos y hosteleros, pues suele ser trifulcas personales, el 80%, en garradillas de vecino mal llevado. Yo te puedo contar anécdotas. Uno de los que más lata dio a uno de los mejores hosteleros de Oviedo era un señor que lo habían echado de su casa, no lo dejaban entrar en el bar porque era un borracho. Pero por el día no era borracho y montaba líos, iba a los juzgados. Es decir, por ponerte un ejemplo, ¿no? Que eso, ni estoy diciendo que todo sea así, ni que todo sea lo contrario, pero hay que ponerlo todo en la balanza, ¿no? Y que convivir en un colectivo como es una ciudad tiene beneficios y defectos. Es decir, la gente que está al lado de una autopista donde, pues bueno, le ponen barreras acústicas, le ponen no sé qué, pero vamos, el tío sigue oyendo los coches. Pues porque vive una ciudad, y el que no, pues mire, en el Monte Naranco seguro que no hay ningún ruido. Y no es decirle a la gente, váyase si no le gusta, que no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que hay que poner de parte de todos. Es como el amor, los dos deben entregar. Es decir, no el yo soy el vecino y a mí soy Dios y no se puede dar portazos en el portal. Mire usted, pues si no se da portazos en el portal con la máquina que cierra, no cierra y entran los chorizos. O sea, qué romántico se ha puesto ahora. No romántico, porque es la realidad. Bueno, a ver, vamos a hablar de fútbol, venga, de temas que interesan. En este final, oye, estamos a 31, mucha gente mañana, la mayoría mañana no trabajan, es puente y esas cosas, así que podemos hablar de temas mucho más light. Por cierto, hoy el Consejo de Gobierno del Principado ha decidido retirar la el patrocinio publicitario, mejor dicho, que tenía el Sporting del Principado. ¿Por qué? Pues porque como bajó a segunda división, así estaba acordado. Otra cosa es, y ahí probablemente podemos abrir la espita del debate, si, como están ahora mismo las administraciones, es para que alguien se gaste, creo que eran más de 2 millones de euros en este patrocinio. Bueno, mientras tanto, el Oviedo sigue buscando quien quiera poner dinero. Eso hoy en día, encontrar a alguien que quiera poner dinero en algo es complicado. Es un ritmo lento al que marcha esa ampliación de capital del Oviedo, y por eso el Ayuntamiento ovetense, el alcalde, ha querido hoy facilitar esa posibilidad y citar a los empresarios para ver si quieren poner algo de dinero en el Oviedo. Se antoja harto complicado todo esto, ¿no? Yo he de confesar, ya de mano, yo sé que esto es una confesión, es decir, que soy del Sporting. Yo he de confesar que yo soy el presidente del Comité Pro Cambio de Gijón por Gibraltar. Para que no haya ninguna duda. Entonces, hablar del Oviedo, claro. En serio. Aquí hay que plantear una cuestión, ¿no? Es decir, que es decir, los clubes de fútbol son muy importantes desde el punto de vista del espíritu de una ciudad y la gente, pero las administraciones públicas están para otras cosas. En general están para otras cosas y tienen muchos servicios que dar y tienen muchas responsabilidades que ejercer y tienen muchos gastos que son mucho más prioritarios que financiar un club de fútbol, aunque sea un club de fútbol de primera y gane la liga, me da igual. Es decir, y entonces ha de ser en este caso la sociedad civil, normalmente la que económicamente tiene posibilidades, la que tiene que financiar sus socios. Efectivamente. ¿No? O en este caso no estamos hablando de, bueno, efectivamente, son socios en el sentido... hace unos cuantos años se hizo una reforma del fútbol para que el fútbol fueran sociedades anónimas, deportivas, pero sociedades anónimas, de empresas mercantiles, para garantizar su viabilidad económica frente a las anteriores asociaciones, ¿no? Que habían sido una auténtica quiebra y que habían dejado un agujero que, por cierto, financiaron con fondos públicos. Fue cuando se levantaron las deudas de todos los clubes de fútbol. No de todos. Bueno, la mayoría. Hay algunos clubes que no pasaron por ese aro porque no tenían necesidad. Bueno, clubes señoriales. Bueno, no, porque no tenían deuda. Y como no tenían deuda, no les hace falta. No, se financió la deuda de todos los que tenían deuda. Por tanto, como había clubes que no tenían deuda, como los Osasuna y el Sporting, por ejemplo, por decir algunos, pues claro, dijeron, oiga, pero ¿y a usted a mí qué me va a financiar? No, nada. Efectivamente, ¿no? Y se generaron agregados comparativos, pero en cualquier caso, unos cuantos años después, 15 años después, estamos en las mismas o en peores, ¿no? Y luego, además, que hay otra cuestión, que hay una hiperinflación con el fútbol. Es decir, yo creo que este país, que no se puede permitir según qué lujos, junto con otros países del sur, qué curioso, como por ejemplo Italia,
Es decir, esos son los lugares del mundo donde más y mejor se paga a los futbolistas, ¿no? Yo creo que ahí también tiene que haber, estos son criterios de mercado, oiga, tiene que haber un cierto equilibrio. ¿Cuáles son los ingresos que genera el fútbol? Y esos son los gastos que puede tener el fútbol. Sea en derechos de retransmisiones deportivas, que por otra parte han bajado muchísimo, sea en derechos de imagen, sea en lo que sea, ¿no? Tiene que haber un cierto equilibrio. No puede haber tales elementos de desequilibrio que al final el fútbol también tenga que ser rescatado con dinero público, como está siendo rescatado continuamente, ¿no? Por lo tanto, a mí es decir, no puedo sino, digamos, aceptar, y me parece muy bien que el alcalde de Oviedo intente favorecer o decir que los empresarios ovetenses puedan poner dinero para garantizar la sostenibilidad y el mantenimiento del club, pero hasta ahí, y ahí tiene que haber una responsabilidad colectiva, ciudadana, de la gente que tiene más interés y que tiene más dinero para sostenerlo, ¿no? Y hacer esa reflexión sobre si el fútbol en este país, tal como está diseñado, es sostenible a medio plazo, ¿no? Ismael. Como el colegio. Empecemos por el enunciado. Tú dijiste que se habían quitado subvenciones. No, no es subvención, es el patrocinio publicitario que... Llámalo H. Bueno. De la marina. Yo creo que la razón por la que los clubes de fútbol no deben de tener subvenciones, ninguno, es porque son profesionales. Es decir, es un deporte, espectáculo profesional, montado, después de lo que bien explicó, con la idea de generar beneficios para sus accionistas. Por tanto, como el que fabrica chocolate, macho. Si lo vendes, y si no lo vendes, te lo comes. Primer punto. Por tanto, todo lo que sea no darle dinero al deporte profesional, pero no retirándolo del mercado el dinero, sino revertiéndolo en el deporte que no tiene un duro, que hiela y se duchan con agua con los carámpanos, o sea, que en vez del desodorante usan el carámpano, porque es decir, que todos sabemos cómo están esos deportes. Ese dinero que estaba ahí, en la proporción que permite la economía actual, no es lo quito del Sporting, no. Se lo doy a las categorías esta, con obligación de rendición de cuentas, que luego no lo hace nadie, es un... Tal, primer punto. Y segundo punto, tú dices que el alcalde de Oviedo se reunió con los... ¿cómo dijiste? Los empresarios. ¿Con qué empresarios se reunió? Pues se reunió con 3 señores que llevan 30 años, 2 llevan 30 años al frente de las comisiones de empresarios sin serlo, o siéndolo tapadamente o demás, y con un muchacho hijo de un gran empresario, pero no empresario. Así que no se reunieron con ningún empresario. Por tanto, como esa cadena de representatividad está tan podre como todos conocemos, es como el bacalao, cuando no lo comes a tiempo, pues huele, pues ese eslabón no va a transmitir nada para atrás. Foto y mañana otra. El alcalde tiene capacidad y tiene valor suficiente para reunirse con los que pueden poner dinero, que son pues los chileros, los zapateros, la gente que ama a Oviedo. Mire, ¿a usted no le gusta el fútbol? No, pues mire, Oviedo quiere tener un equipín de fútbol, porque nadie sabe los rendimientos económicos que da un equipo en primera, ojito. Oviedo notó lo de no tener el equipo de fútbol y Gijón lo notará este año. O sea, es decir, son 6-7 mil personas todos los fines de semana que te vienen de fuera con buen dinerito, no solo a gastar ahí, al taxi, al restaurante, incluso alguno duerme en un hotel, incluso alguno se compra una pluma estilográfica que ve y le gusta, es decir, o sea que no solo es el purito estoy en primera, sino sí es una buena locomotora económica el fútbol, Yo no soy muy futbolista, he de reconocerlo en cuanto. Soy muy del Oviedo, porque soy de Oviedo, ya está, pero no soy muy futbolista, muy futbolero, muy de gustarme el fútbol, ¿no? Pero es que tengo el defecto de haber jugado al rugby mucho tiempo y me gusta más el rugby, que es un deporte de hombres y no estas cosas que se quejan porque les tiran del pelo, ¿no? Pero bueno, eso ya son conceptos personales. Bueno, señores, estamos acabando y no es esta una noche cualquiera. Decíamos que es la del 31 de octubre. Yo me he quedado muy sorprendido, a lo mejor Ismael ya lo sabía, pero yo no lo sabía eso, que aquí en Asturias hace 50 años ya que se celebraba estas cosas. Yo en los 15 últimos años que estoy en Venezuela, aparecen con los calabazas aquellos, afónico me quedé de contarles, bobos, que no tiene nada que ver, que esto es lo mismo que con lo que trajo Colón. Esto es absolutamente indoeuropeo, es decir, viene con los celtas por otra de las burradas de los celtas, que la gente cree que los celtas son los vikingos, que venían del norte, los celtas vinieron por el sur, es decir, todo por el surcito, y pararon en las esquinas que les gustaban, que estaban verdes, y había unos manzanos y se establecieron, es decir, pues aquí mucha gente cree que los celtas eran los bárbaros de los cuernos que bajaban del norte, que para nada. Pues eso es una costumbre celta, absolutamente celta.
Y que los ingleses, como todo lo que tocan, lo comercializan y es de ellos y, joder, lo inventaron ellos, además. O sea, porque como son un pueblo mucho más joven que nosotros, es decir, aquí nosotros teníamos universidad y ellos pues, lamentablemente andaban todavía en las cuevinas con la piel del oso. Es decir, pues adaptan las cosas y están formando su idiosincrasia, su manera de ser, y comercializándola, ya está. Y toda cantidad de cosas que los ingleses dicen son inglesas, pues lo son, pero otras pues a lo mejor son un poco comercializadas por su gran imperio. Fueron también un imperio muy grande y todo lo que aprendieron, ¿no? Sí, y además, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Pero es que además, este nombre, ¿no? La noche de Halloween, ¿no? Es decir, no deja de ser una apócope de la traducción del inglés de la noche víspera de Todos los Santos. Es decir, ni siquiera tiene un nombre así especial. Es decir, la víspera de Todos los Santos. Y no dice otra cosa, ¿no? Pero efectivamente, lo que pasa es que no es la primera vez, ¿no? De repente que creemos, que recuperamos tradiciones que son nuestras y creemos que son, al fin y al cabo, no dejan de ser una tradición que aquí hubo, que efectivamente viene del ámbito celta, del ámbito anglosajón, que se exportó a Estados Unidos y que en Estados Unidos se convirtió, digamos, en una tradición. Yo creo que yo le seguí mucho, ya te digo que como me peleé tanto, le seguí mucho la traza, como dice ahora, la traza. Sí. Y fue más Irish que inglés, más irlandés. Se lo llevaron más los irlandeses que los ingleses, pero los ingleses inmediatamente dijeron mío. Bueno, efectivamente. Bueno, te digo porque yo le metí mucho el dedo a la historia, porque es que no te lo creía nadie. Pero, hombre, esto es americano. ¿Cómo vas a decir tú que es español? Digo, que no digo que es español, digo que es celta. Y que aquí lo trajeron... Pero es que además, la noche de Todos los Santos, o mucho me equivoco, o el Día de Todos los Santos, es una festividad esencialmente católica. Por tanto, debería ser irlandés, porque los ingleses no eran... Yo técnicamente, no creo que esto sea axiomático, es decir, pero como tuve que discutir tanto del asunto, pues leí, y los canales vienen más por los irlandeses, que al fin y al cabo eran los primeros que mataron para allá, como sabes. Sí, presos y políticos, no políticos y sobre todo a gente que no tenía mucho que comer. Bandoleros, sí, esa es la diferencia. Véase cuántos indios hay arriba y cuántos indios hay abajo. ¿Y lo de la huestia lo habías oído? Sí, lo de la huestia toda la vida, pero es como la Santa Compañía. Es decir, o sea, no, es que ahora lo llaman fenómenos extrasensoriales, que aparecen espíritus y no sé qué. A la Santa Compañía, ¿vale? Y aparte un señor que dice, las flores de Bach, fenómeno, las flores de Bach. Y a ti daban alcohol con romero cuando tenéis una rodilla mal, y todas las hierbas que vienen en ese libro las usan todas las abuelas, cada vez menos asturianas, para todo. Que te duele la barriga manzanilla, que te duele no sé qué, tal, que cirigüeña para todo. La medicina natural, ¿no? En la que estamos inmersos, aunque no lo disfrutemos, perdona. Sí. No, pero es eso, efectivamente, ¿no? De todas formas es bueno, primero, que la gente disfrute de una noche, de vez en cuando, sobre todo en los tiempos que corren, lo mejor es intentar también de vez en cuando... Y haga calabazón, en vez de hacer botellón, esta noche que haga calabazón. Efectivamente, sin pasarse. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Os dejamos ya para que vayáis a disfrutar de esta noche de Halloween. Gracias, Jorge, por estar aquí. Gracias a vosotros. Igualmente a Ismael. No te Hay olvides, que decirlo de Telecable, es el por Dios. último programa sin Telecable. Así que aprovechamos para recordarlo. Nos despedimos, no nos despedimos, seguimos con TDT, en Internet. Somos la única cadena asturiana que se puede ver multimedia. En el móvil. Multimedia. Te pongan en el móvil, te la Asturias, ¡pic! Directo del acto. Sin nada de aplicaciones ni rollos de esos. O sea, háganlo. Y seguimos con los streamers en directo, para los que estén que lo quieran ver con Internet. O sea que... Perfecto. Y la próxima vez ya nos aguanta más gente. Fíjese que aguanta. En Telecable, sí señor. A partir de esta misma semana, el día 2, estaremos ya en Telecable con todos ustedes a través de toda la red de Telecable para toda Asturias, no solo para Oviedo como antiguamente. Y como dicen los modernos, en la parrilla. En la parrilla de Telecable, sí señor. Por cierto, que además les anticipo que eso va a obligar a hacer algunos cambios en nuestra programación. Por ejemplo, que el lunes no tendremos debate público porque el lunes que viene, el primer lunes del mes de noviembre, comienza un programa deportivo que se ha de llamar La Grada. Así que ya les invitamos aquí para que lo vean. ¿Y no vas a decir quién? Es lo que más quiere la gente. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Bueno, señores, que nos despedimos. Mañana volvemos, aunque sea fiesta, por cierto, también estaremos aquí con un nuevo debate. Gracias, hasta mañana.
que cuando alguien hace los calendarios y fija las fechas, se dará cuenta de cuáles son las fechas. No me imagino que sea la elección simbólica, ¿no? Yeah. Aunque es cierto que el Partido Popular en Asturias no está atravesando sus mejores momentos, eso también es verdad. Bueno, vamos a saludar a Ismael antes que nada. Ismael, bienvenido. Bueno, yo vine aquí por lo de mi libro, ¿eh? O sea, que no vengo a decir que ya era hora, pero a partir del viernes estamos en Telecable. Muy bien. Bueno, que se sepa... Su libro y el de todos, sí, es verdad. Ya, eso tenemos que recordarlo. Pero como sois muy tímidos y muy... La función primordial de mi presencia aquí hoy es decir que a partir del viernes estamos en Telecable. Sí, señor. Para toda Asturias. Y nos van a ver. Exacto. Muy bien. Y a partir de ese día, los de Foro se van a ir al PP, como ha pedido Cospedal. Ha dicho, aquí cabe todo el mundo. Los que se habían ido a Foro, que vuelvan. Hombre, el que opine eso es que desconoce probablemente la labor que está haciendo Foro en este momento, ¿no? Foro está haciendo una labor de zapa y yo el otro día, ya sé que tengo contactos, aunque sean una banda rojos, pero tengo contactos con ellos, los soporto de vez en cuando, ¿no? Y tal. Están haciendo una labor, es decir, el plan prácticamente es todos los días 2 puntos. Saludos, buenas noches, bienvenidos señoras y señores. Esta, dicen algunos, es la noche de los difuntos, la noche de Halloween, en esa cosa tan americana que acostumbramos a celebrar ahora también en España. Aunque créanme que hoy yo me he llevado una sorpresa cuando he visto que eso de los americanos no es que nosotros lo hayamos importado, sino que lo exportamos en su día. Yo no lo sabía. En Asturias, en la noche del 1 de noviembre o del 31 de octubre, se celebra la llegada de la huestia y parece ser que aquí se dejó de celebrar lo que ahora los americanos celebran. O sea, nosotros ya no lo queríamos y se lo dimos a ellos. Hace 50 años, o hasta los años 50, mejor dicho, se llevaba a cabo esa costumbre de iluminar los caminos con calabazas huecas donde se ponía dentro una vela. Pues no lo sabía, pero mira, es un tema de debate para hoy. Claro, al fin y al cabo, efectivamente, como bien dice Ismael, está claro que nuestro origen es celta y que esta celebración también lo es. Bueno, en fin, hablando de orígenes, el origen de cobrar €1 a la receta que se expida a cada enfermo, a cada uno que vaya a una farmacia, está en Cataluña, pero ahora hay otras comunidades que lo han copiado. La comunidad de Madrid. La derecha de Asturias no es el Partido Popular, sino que es el Foro Asturias, ¿no? Los ciudadanos es decir, son los que ponen o son los que dan y quitan razones, y ahora mismo la señora Cospedal no tiene razón al decir esto, es decir, desde el punto de vista de los datos, aunque supongo que expresará un deseo. Me imagino que ese es el objetivo que se plantea, ¿no? Y supongo que tanto el Congreso como toda la estrategia que el Partido Popular desarrolle en nuestra comunidad autónoma en los próximos años, es decir, estará enfocada a lograr ese objetivo. El objetivo de que efectivamente el Partido Popular sea el referente, el único referente o el mayor referente del centro derecha en Asturias. Eso no es así ahora mismo, ¿no? Y además, bueno, yo tengo serias dudas de que lo sea en el futuro. Bueno, básicamente porque la situación del Partido Popular, aunque el Partido Socialista está aún peor, el Partido Popular está en una situación difícil, es decir, está gobernando, está gestionando una situación, digamos, no se están cumpliendo para nada las expectativas que se tenían, se está incumpliendo sistemáticamente no solamente su programa electoral, sino muchas de las promesas que se explicitaron. Por lo tanto, digamos que yo creo que el problema que tienen muchos ciudadanos del centro derecha es que no tienen otro referente. Pueblos. Está haciendo el presidente de Foro. Yo me quedé asustado con lo que está haciendo porque, y es verdad, he visto la agenda. Todos los días va a 2 pueblos. Come con los paisanos, habla con los paisanos. Además, él bien es cierto que podrá ser lo que sea, que no será, pero que en el tú a tú es un paisano. Gana. Es muy paisano, muy paisano. Y, pues está haciendo, y tiene 3 años para hacerlo. O sea que los que piensen eso del PP debe ser que están muy desesperados diciendo eso a ver si cuela. Ya. Bueno. No sé, la derecha sigue dividida, el centro-derecha. Dice Cospedal que el Partido Popular siempre será el referente del centro-derecha en Asturias, lo ha dicho hoy en nuestra región, donde ha estado presente en una reunión previa a la preparación, decíamos, de ese Congreso del Partido Popular Asturiano que se va a celebrar este fin de semana. Pero no parece que esa brecha se vaya a cerrar tan fácilmente, ¿o sí? No, yo creo que no. Bueno, no se trata de decir las cosas, ¿no? O sea, expresa un deseo, bueno, me parece muy bien. Pero desde luego no expresa una realidad y no es que lo diga yo, lo dicen, digamos, las cifras
del resultado de las elecciones, ¿no? Es decir, tanto el resultado de las elecciones de mayo del año 2011 como incluso, aunque fuera peor, el de las elecciones de marzo de este mismo año, determinaron que el partido hegemónico en el centro Madrid, por ejemplo, lo va a poner en marcha. Una semana esta, por cierto, en la que cerramos mes y además también cerramos la fábrica de armas de La Vega, la de Oviedo. Ayer se despedían los últimos trabajadores de allí, se han marchado a Trubia y ahora veremos a ver si de verdad se cumple eso que dice la empresa de que no sobra nadie y que es simplemente un traslado. Es algo que no mucha gente se cree. Hay muchos temas hoy de Oviedo, pero créanme que es casi imprescindible, necesario. El alcalde tenía hoy una cita importantísima con empresarios para intentar salvar al Oviedo, que la gente, si quiere a este equipo de nuestra ciudad, y probablemente hay muchos que lo quieren, pues que se rasquen los bolsillos en este momento de crisis económica y lo hagan sobre todo los empresarios poniendo dinero y comprando acciones de este equipo de fútbol, de este histórico equipo de fútbol centenario. En fin, vamos a tratar estos temas, pero hay muchos más. Estamos a las puertas de un congreso del Partido Popular, un congreso regional, que también es curioso que lo hayan elegido esta fecha de Todos los Santos o de todos los muertos. Bueno, no quiero ser malo, voy a dejarlo ahí, para celebrar un congreso. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, digo que será casualidad, en fin. Bueno, supongo que cuando